Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 5 de julio de 2017 con los saludos para Teresa Herrera. Buen día. Buen día a todos. Un gusto como siempre. Rafael Porsekansky. Buen día para todos. Sigo con Guillermo Fossati. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Y Gonzalo Baroni, que hoy aparece a mitad de semana. ¿Cómo te va, Gonzalo? Muchas gracias, buenos días a todos. ¿Cómo te sienta este otro lugar? Bien, ya los conocía a todos. Te cambiamos de día y de silla. Y de silla, sí, yo pregunté, pedí permiso. Por las dudas, de ¿no? acá. Muy bien, muchas gracias. Vamos al primero de los temas, un tema obligado de conversación desde ayer a la mañana, diría. El presidente Tabaré Vázquez se refirió ayer a la situación que enfrenta el vicepresidente Raúl Sendic a raíz de las denuncias que pesan sobre él. Vázquez opinó que hay un ensañamiento con Sendic y advirtió que Sendic será responsable solo si la justicia y el Tribunal de Ética confirman las acusaciones que se le han hecho. Hasta que la justicia y el Tribunal de Conducta Política del Frente no se expidan, yo simplemente veo todas las acusaciones. Si un día se demuestran, bueno, muy bien, será responsable desde el punto de vista de la justicia y de la Comisión de Ética. Si no se demuestran después de todo esto, todos los que le han pegado de manera salvaje, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decir?, preguntó. Que actúe la justicia, que actúen los tribunales de ética, que se expidan libremente y que digan si hay o no hay delito, y después ahí sí tendremos una posición. Pero mientras tanto, un bullying de este tipo, porque esto es bullying pico, si la gente no sabe lo que es un bullying, que vean lo que están haciendo con su... Vázquez dijo incluso que él no sabía lo que era el bullying hasta ahora, pero ahora lo sabe. Y es tremendo, añadió. No es bullying. Bueno. A mí me alegra mucho que traigamos este tema porque yo ayer justamente escuché con mucha atención la mesa politóloga de aquí en Perspectiva. Ayer en la mesa de análisis político tocamos este tema, pero desde otro lado. Claro. Bueno, lo de Vázquez todavía no se conocía. Claro. Vimos de qué manera estaba Sendic ahora saliendo a los medios a defender su posición, ¿no? Entonces el tema de ayer fue Sendic, básicamente. Y hoy tenemos, para mí esta historia tiene que leerse también con por lo menos las reacciones de la oposición política sobre el caso Sendic y de sus correligionarios, ¿tá? Me parece fundamental. Se había especulado mucho, había cantidad de trascendidos a propósito de cuál era la actitud de Vázquez con Sendic, ¿no? Y bueno. Ahora él salió a explicitarlo. Clarísima defensa. Entonces, a ver, yo quiero hablar de Aida Hadzialic. Ustedes se preguntarán quién es. Bueno, era una ministra sueca de educación, por ejemplo, la responsable máxima de la enseñanza secundaria. Una noche, Aida tuvo una reunión en Dinamarca, donde el límite para el alcohol es 0.5 en la sangre, y volvió para su casa en Suecia, donde el límite es menor, y tenía 0.2 ahí al límite. Tras ese test de alcoholemia, a Aida le pareció una falta a ella misma demasiado grave y decidió renunciar. Y su partido le aceptó la renuncia, su coalición le aceptó la renuncia. Y apenas conocido el hecho, Aida dijo: lamento haber decepcionado a mucha gente, estoy furiosa conmigo misma, además de profundamente arrepentida. Uno dice que cada quien tiene el gobierno que se merece y a veces me convenzo que ese dicho es cierto. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, en relación al título, ¿cuál es la diferencia entre Sendic y esta ministra? Sendic, en primer lugar, en un momento esbozó como que podría ser un error hacerse llamar licenciado, pero rápidamente, muy rápidamente, dio marcha atrás y se escudó en que iba a traer los títulos de Cuba, en aquello y lo otro, y esta cuestión de que fuera licenciado nunca se probó. Eso es lo de Sendic, por un lado. Pero el otro tema que es crucial es qué actitud tuvo el Frente Amplio con el caso Sendic. ¿Qué es lo que ha hecho el Frente Amplio? En primer lugar, hay que recordar lo que hizo la mesa política en marzo de 2006, donde defendió el plenario nacional ante el cual habló Sendic, además. Exactamente, en marzo de 2016 defendió a Sendic a rajatabla, acusó a la prensa y a la derecha de hacer campaña contra él, ¿ok?
Y ahora, luego, tenemos yo creo que hay un suceso más que me parece clave de mencionar en esta historia, y es que Lucía Topolansky. Lucía Topolansky dijo haber visto un título que no existe. ¿Qué gravedad le vamos a asignar a eso como ciudadanos? Segundo elemento central. Y el tercero, el de Tabaré Vázquez. Es decir, bueno, otra vez, en definitiva, ¿qué quiere decir? Bueno, Sendik está en investigación y todo demás, pero ¿dónde pone el acento Vázquez? Pone el acento en los que critican a Sendik. Los acusa de hacer bullying. No, aparentemente no habría aceptado su renuncia. Es decir, yo lo voy a decir con mucha franqueza, yo miro a Escandinavia. Por algo lideran todos los rankings de bienestar social. Hay cosas que son difíciles de hacer como hacen ellos, pero esto no requiere de una gran reforma económica o demás. Esto requiere de tener una visión determinada sobre cómo conducir la función pública. Y acá en Uruguay, así como dije la semana pasada que no tenemos grandes casos de corrupción y un poco la audiencia se enojó con eso, acá digo lo mismo. Para ser Escandinavia en la materia y tener una actitud tajante y extremadamente recta con lo que es el ejercicio de la función pública, nos faltan siglos, estamos años luz. Bueno, pero dijiste que acá, hoy, en definitiva, a diferencia de la mesa de ayer, íbamos a estar centrando nuestra atención en Vázquez. Claro. En Vázquez y en el Frente, porque yo creo que es importante atar todo. Creo que lo de Vázquez tiene que servir para leer cómo el Frente ha tratado el caso Sendik. Bien, vamos a seguir porque quizás me quedó pendiente algún redondeo de lo que tú pensás a propósito de cómo salió Vázquez ayer. Pero sigamos porque fue largo y los demás también quieren intervenir. Guillermo. Sí, yo precisamente frente a ese aspecto en particular, me sorprende por varias razones. Primero, me sorprende la falta de autocrítica. Falta de autocrítica por parte de Sendik, que es algo que desde el principio la tuvo y la sigue teniendo. Pero también la falta de autocrítica por parte del Frente Amplio y del gobierno, en línea con lo que decía recién Rafael. Hay una cosa que es interesante, es decir, en su momento cuando tenían que pronunciarse frente a cosas obvias no lo hicieron, con lo cual reforzaron la conducta de Sendik y lo llevaron efectivamente a un escenario de hacer el papel del ridículo. Entonces, eventualmente después sí se instala la burla. El presidente utiliza el concepto de bullying, que refiere al acoso escolar y al acoso en los medios educativos, pero el concepto que quiere transmitir es el de la burla excesiva y el de y genera toda la idea de hostigadores que lo están persiguiendo y que lo están amenazando a Sendik, por lo cual lo colocan al lugar de la víctima. Pero ese punto central, que es la responsabilidad de haber dado lugar a un estado de situación en el cual lo colocó precisamente en hacer el papel del ridículo porque desde las propias filas no lo llamaron al orden diciendo, che, y ahora están enfrentados a una situación tremendamente complicada. Pues, ¿qué va a hacer la Comisión de Ética del Frente Amplio? Es decir, enfrenta esta situación donde Mónica Xavier dice, ¿y el colchón? ¿Qué hacemos con el colchón? Es decir, hay toda una cantidad de compras. Aclaremos por las dudas. Hay toda una cantidad de compras. Una de las compras que figuran en el detalle de la tarjeta de crédito corporativa de ANCAP que utilizó Sendik mientras integraba el directorio, una de las compras corresponde a un colchón acá en Uruguay. Exacto. Y ella lo destacó, Mónica Xavier lo destaca particularmente, por eso que yo lo menciono, lo del colchón. Entonces, el punto central de frente a este tema es que la Comisión de Ética del Frente Amplio está obligada, a la luz de la evidencia, a tener que pronunciarse, y si se pronuncia en defensa de Sendik, lo que termina por hacer es hacer crónico todo este tema. La gente termina por verlo esto ya como el ridículo extendido. A mí me parece que Vázquez suscribe la teoría conspirativa. Me extraña porque generalmente él es un tipo bastante medido como para suscribir esa teoría conspirativa absurda que están atacando. A ver, los medios se toman de aquello que es noticia, que es información y que de alguna manera además es hasta retroalimentado por el propio Sendik. Yo me niego a entender que esto es un bullying, porque no es un bullying, primero porque, salvo que la expectativa de Vázquez es que Sendik vuelva al sistema educativo a ver si se titula de una vez por todas, pero en principio no es un bullying porque él no está en un sistema educativo, no funciona en eso, no tiene nada que ver con el sistema educativo. Pero además de eso,
hay una coincidencia desde el punto de vista teórico. Irving Goffman y mi abuela decían que no solo había que ser, sino que también había que aparentar. Entonces, a mí me parece que el problema con Sendik es ese, que que aparenta lo que no es o es lo que no aparenta. Y yo a veces me pregunto si cuando un presidente de la República sale en defensa de algo, que ya no es un problema solo, porque más allá de lo que pase a nivel de los tribunales, que no sabemos qué es lo que va a pasar, hay temas que seguramente en los tribunales no van a pasar, pero por cómo fueron las situaciones, porque Sendik nunca ejerció en un trabajo de ese título que dijo que tenía, porque si hubiera ejercido en un trabajo de ese título que dijo que tenía, inmediatamente sí, Sendik, en este momento nadie tendría ninguna duda que tendría que estar procesado por aquello famoso de la usurpación de títulos y honores y todo lo demás. No lo está porque no lo ejerció. Entonces es como un puntito muy débil que ya no tiene que ver con lo legal. No hay que esperar el pronunciamiento de la justicia. Tiene que ver con lo moral. Entonces yo no quiero hablar de Sendik, pero sí quiero hablar de un presidente de la República que está defendiendo situaciones como esas. Él dice que no las está defendiendo, que él conoce las denuncias y está a la espera de que vengan los pronunciamientos definitivos. Pero no hay que esperar el pronunciamiento de la justicia. Si el mismo Sendik reconoció ahora en la entrevista con Blanca Rodríguez que no tiene el título. Entonces, digo, ¿qué estamos esperando? Claro, la mentira con respecto al título. Con respecto al título ya no hay dos lecturas posibles. Con respecto al título ya él ratificó lo que en su momento había dicho. Los gastos personales con la tarjeta de ANCAP. Insisto, ¿mintió solo Sendik? Claro, no. No, mintió Topolansky. No, Topolansky también mintió porque dijo que había visto un título que no existe. Y también mintió que dijo que iba a renunciar y nunca renunció, ¿no? Exacto. Y Mujica también dijo que iba a renunciar y no renunció. Hoy la Diaria anota que ayer con esta salida que hizo Vázquez, de algún modo también anotó otra perla en los problemas de comunicación de Sendik, porque Vázquez confirmó que Sendik le presentó la renuncia tiempo atrás y él le contestó de ninguna manera. La Diaria recuerda que el 24 de junio el vicepresidente aseguró en el portal Ecos que nunca había presentado su renuncia y sostuvo que las versiones que decían esto, publicadas inicialmente por Búsqueda, eran puro bolazo. Ayer Vázquez dice que sí. Que se la presentó y que él no se la aceptó. También el diputado Darío Pérez dijo que Vázquez tendría que haberle aceptado la renuncia. Exacto. Para lo cual uno se pregunta a quién se refiere Vázquez cuando dice que lo están persiguiendo a Sendik, ¿no? Lo cierto es que ayer Vázquez habló del caso Sendik deliberada y preparadamente, ¿no? Sí. Recordemos el contexto. Vázquez asistió a un acto en el que se colocó la piedra fundamental de una nueva planta de la compañía Nestlé en el departamento de Canelones. Cuando llegó, le dijo a los periodistas: buenos días, señores, si tienen algo para preguntar, este es el momento. O sea, a diferencia de otras ocasiones en las que prefiere eludir los micrófonos, en esta fue a ponerse a disposición con la idea de hablar de esto, y de esto habló largo y tendido, ¿no? Y es una clara demostración, perdón, ya te dejo, Gonzalo, es una clara demostración de aquello que yo digo muchas veces. Yo hay veces que pienso que al gobierno lo asesora comunicacionalmente el enemigo. Yo creo que sí. A mí lo que me hace reflexionar también, que hace menos de 2 meses nos ofendimos bastante, y bueno, escuchábamos también al canciller de nuestra república cuando Maduro hablaba de que nuestro canciller era un operador de los Estados Unidos. Y recuerdo un episodio que fue el embajador venezolano, le tiró los papeles y le dijo, bueno, al fin viniste, no sé, tuvieron como que algo medio cantinflesco, pero en realidad el problema era la injerencia de un Estado sobre otro, y como que Uruguay era como una herramienta. Pero en este caso, cuando Sendik, porque este punto de Vázquez es un puntito más, pero la semana pasada Sendik dijo que esto fue pergeñado por Estados Unidos. Sí, sí. El vicepresidente de nuestro país está acusando a otro Estado de que está desestabilizando, en teoría, una supuesta reunión en Atlanta. Que armó una reunión en Atlanta. Suscribir la teoría conspirativa. Entonces, pero es gravísimo, porque estamos hablando que no es un diputado, un integrante de una fuerza política, que también igual es grave, pero estamos hablando del vicepresidente de la República. Mi vicepresidente, que yo no lo voté, pero mi vicepresidente de la República está diciendo que Estados Unidos armó u orquestó una desestabilización
de nuestro vicepresidente y demás. Entonces, estamos hablando de que algo muy grave, estamos hablando de que si esto no lo puede comprobar, me parece incluso más grave que el título, un exceso más de grave soberbia, que el colchón. Un exceso de soberbia también, porque te digo que ponerse a pensar que Estados Unidos se va a preocupar por Sendik. Uno se pone a mirar las redes sociales, ve la fotito de la CIA reunida hablando de Sendik con sanguchitos. Por favor, me parece que... pero igual no le quiero poner el tono gracioso, porque estamos hablando que el vicepresidente de la República está hablando que un Estado se está metiendo en la política interna nuestra. Entonces me parece que es gravísimo. Hemos escuchado históricamente rasgarse las vestiduras de la injerencia estatal, bueno, de injerencia de potencias extranjeras, bueno, me parece que este es el caso que está desbordando el vaso y que termina. Y después, en una segunda intervención, me gustaría hablar de lo que son las defensas, porque Vázquez me parece que defiende la institucionalidad, no a Sendik, sino que defiende, bueno, su vicepresidente, que sus caras, no quiero decir que lo diga él, pero sus caras dicen que no era el vicepresidente que le hubiese gustado tener. Yo les hago una pregunta, compañeros. Si esto ocurría en Suecia, vuelvo a Suecia, ¿qué hubiera pasado con Sendik? No estaba. No estaba. No estábamos hablando de este tema. Hay otro ejemplo. Pero redondeo, el tema de las defensas, hay muros pintados ahora. El primer ministro de Islandia que renunció también. Hay muros pintados ahora de la 711 que si uno se pone a pensar debe ser Raúl Sendik con capucha, porque todo el mundo se fue de la 711, solo queda él. Sí, hay muros pintados de la 711 que dicen Fuerza Raúl por medio de Montevideo. ¿Quién está pintando esas cosas? Y uno mira las columnas, y les pido que miren las columnas de opinión en la lista 711, en la página de Facebook. Serán los militantes del MPP que fueron los que lo votaron. Voy a leer alguna de las llegar a esta situación donde el rescate está tratando de venir por al lado de un proceso de hacerlo víctima. Yo digo, para mí lo hunden. Es decir, francamente, no logro entender esta situación por la cual, porque hay un lenguaje instalado. Que tú puedes entrar a tratar de decodificarlo. El concepto de la burla, sin duda, en los medios estaba presente, en las redes estaba presente, pero ¿cómo se instaló? Y en cierta medida, la corresponsabilidad, ese es el punto central. Han dejado correr una cantidad de cosas desde la propia fuerza de gobierno y que terminó por dar esta situación. Lo colocaron y lo empujaron hacia la situación del ridículo. Además, desde el punto de vista comunicacional, si en lugar de haberlo manejado de esta forma, todo como lo han manejado, o él renuncia, se va y vuelve dentro de un año, ya todo el mundo se olvidó. Sí, a mí porque es así, sí, no, es no así. Sé, con la de Sendik me parece que pasó por todo gente, claro, pero pasó por todo lo que pasó por en el todo medio. Lo hecho, por todo pero lo si hecho. Cuando pasa lo primero, él toma la decisión que tendría que haber tomado y dice, señores, yo renuncio, me voy. O de entrada, renuncio, me equivoqué con el me equivoqué con lo del título. Me equivoqué con lo del título y por ahí se queda. Pero ponele, como después venía todo lo de ANCAP, toda la historia, si él renuncia, vuelve al año sin ningún problema. Si Sendik decía me equivoqué en su justo momento, esto no duraba más de 3 días. Pero y acá hay un ejemplo que lo corrobora, que es Gonzalo Reboledo. Gonzalo Reboledo, compañero mío de facultad en su momento, dirigente frente amplista, se lo presentó varias veces como sociólogo en diferentes entrevistas. Salió a aclarar rápidamente. Rápidamente aclaró, no, me queda la tesis. Y se acabó el asunto. Es más, él admitió, dejé que me presentaran como sociólogo. Cometió un error. Se acabó el asunto a los 3 días. Por eso creo que en el caso de Sendik, en este caso el título es particular, es mucho peor la defensa que el hecho en sí. El hecho en sí, la verdad, no lo deja bien parado. La actitud del plenario, el Frente Amplio. La defensa es aún peor. Dice más de un oyente, por ejemplo, Marcelo, ya cansa que se hable de Sendik. Al final, tanto hablar lo va a victimizar y será mejor para su imagen. Están haciéndole propaganda, agrega. Sí, creo que hoy de lo que no hay que hablar ya no es tanto un error personal, sino de un horror colectivo. Exactamente. Me parece que es mucho más importante hablar del horror colectivo en que se ha transformado este caso. Otra pregunta que plantean algunos oyentes es ¿para quién era el discurso de Vázquez ayer? ¿A quiénes les estaba hablando? Yo creo que estaba tratando de disciplinar la interna. Yo creo que estaba tratando de disciplinar. Es que tiene varios posibles. Este comentario que estamos haciendo de que Mónica dijo dónde está el colchón y todo lo, es decir, a mí me parece que lo que estaba haciendo era disciplinar la interna. ¿Tú has leído las declaraciones de Darío Pérez? Claro, pero creo que lo que estaba diciendo Vázquez es bajen el perfil, bajen el perfil, vamos a esperar qué dice la justicia. Y ya está. A mí me parece que le estaba hablando a la interna. Creo que se estaba equivocando, insisto, porque esto ya no es algo que lo pueda frenar Vázquez hablando, ni lo pueda... Es realmente una sucesión de errores sistemáticos que han concluido en esto, donde en realidad yo no sé si Sendik es la víctima.
Yo creo que Sendik es el principal responsable de toda esta situación que está pasando, porque si hubiera manejado las cosas de otra manera, no estaría en esta situación. Es el principal responsable. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, también durante este tiempo Por se han, eso no dado, es bullying tampoco. se han dado una cantidad de aspectos con respecto a Mujica. ¿Por qué? Porque lo viste parte de Astori, que se tomó distancia y dijo los errores cometidos en el gobierno de Mujica, siendo él parte del gobierno. O sea, has visto toda una cantidad de elementos que tienen que ver con la herencia que dejó el gobierno de Mujica, y sin embargo, ahí queda la situación con respecto a Mujica. ¿Por qué tiene un tinte distinto lo de Sendik? Por características insólitas, que es la persistencia en el error de la mentira por parte de Sendik. Comete un error, y como bien decía Rafael, si de entrada él dice, no, cometí un error, permití que colocaran, él ya de entrada tendría que haber tenido una actitud distinta. Por el contrario, lo que ha caracterizado siempre esto es la negación y la proyección de la culpa. Ahora los culpables son los demás que tratan de hostigarme y soy entonces víctima de agresiones. Bueno, la interpretación psicológica la haces tú. Yo creo que en realidad, desde el punto de vista psicológico, Sendik es una persona que a mí me genera duda. Dice Pablo, uno de nuestros oyentes, el bullying más largo de nuestra historia fue a Jorge Valle por el tema de la infidencia. Aquel bullying duró más de 40 años. Yo me acuerdo cuando se reían, yo era muy chico, pero se reían del tema del llanto y se reían de, bueno, la infidencia, eso fue muchísimo más largo que hasta el día, bueno, se estaba muriendo el hombre y salían esos comentarios, me parecía algo terrible. No, de algún modo lo que el oyente dice es bullying, entre comillas, en política siempre ha existido. Uh-huh. Sí. Es de los riesgos, sí. si le llamamos bullying a esto, ¿no? Sí, sí. La picadora de carne. Es de los riesgos de la actividad picadora de política. carne. Es una picadora de carne, pero Sí, dicho sí. por dirigentes que dicen, bueno, a este lo vamos a pasar por la picadora de carne. Sí, Y han sí. pasado gente por la picadora de carne y a veces le sacan, porque, perdón que me remita a la carta, dice carta a un militante en la página oficial de la lista 711. Y tiene algunos pasajes que, bueno, tiene una defensa, bueno, cuando uno es militante y de pronto ve un poco más de romanticismo y demás. Pero hay parte que dice, a veces pienso que realmente no sé si los uruguayos se merecen que vos los gobiernes. Sigue, y al final, lean este autobullying, porque esto sí es un autobullying, dice, y por último, Raúl, te esperamos, te conozco y sé que vos no dejás las ideas de lado, que vos no activás el modo avión, que no te quedás callado como ellos quieren, que no bajás los brazos. Cuando dice el modo avión, me acordé de la semana pasada claro, todo el tema del Cessna claro, y de cómo viajaba el senador de Sí, León sí. una vez por semana prácticamente claro. a Argentina. Entonces vos decís, hay un montón de cosas que ya se escapan por tantos lados. Me parece que subió como leche hervida y ahora me parece que se pasó. Dice otro oyente, Jorge, la mejor muestra de que hay una campaña son ustedes mismos. O sea, ustedes cuatro y yo. Plantean hablar de Vázquez y terminan hablando del mal gobierno del Pepe, dice. Claro, pero yo lo digo concretamente porque la verdad que le dieron unos cuantos comentarios durante determinado momento, dirigidos todos, y de hecho Mujica tuvo una actitud de colocarse a la defensiva frente a esa situación. Y lo que estamos viendo, ¿cuál es la semejanza? La semejanza es que Sendik tiene en este momento ya una alterada presentación de persona que está a la defensiva permanentemente. Obviamente se siente atacado, hay toda una cantidad de elementos y aparte hay que ser objetivo. Está bien, es cierto. Si uno mira las redes sociales, se dieron toda una cantidad de elementos que tenían muchos componentes de burla. Eso no se puede negar. Ahora, tampoco te podés lavar las manos y no hacerte responsable de tus propios actos y en esto, muy particularmente, también la fuerza de gobierno. Yo Repito. quiero decirle al oyente que para no transformar esto justamente lo que no quiero, que es transformarlo, por lo menos desde este lugar, en transformarlo en algo político partidario, que destaco algunas voces un poco aisladas, pero firmes, dentro del Frente Amplio, por ejemplo, Emilia Carlevaro, una abogada de larguísima trayectoria en lo que es la defensa de los derechos humanos, que publicó una carta muy fuerte, argumentando por qué el vicepresidente, por ejemplo, debía renunciar. No hay pocas voces, hay algunas voces muy importantes dentro del partido de gobierno que no están nada contentos con esta situación. El problema es que el oficialismo, la parte dominante, ha cerrado filas sin dudarlo. En perspectiva, periodismo para la era digital. A varios oyentes que se refieren a partir de la discusión anterior al título de etapa hoy en el diario La República.
Supongo que algunos de ustedes lo han visto. Baráibar, Lacalle participó en reunión del Plan Atlanta. Dimos la noticia más temprano. El ex senador del Frente Amplio, Carlos Baráibar, sostuvo que el expresidente de Lacalle participó a fines de 2002 en Estados Unidos de una reunión en la que se habría creado el llamado Plan Atlanta, del que, por ejemplo, ha hablado Sendik en las últimas semanas. Consultado por La República, Baráibar afirmó anoche que la información sobre la participación de Lacalle y su intervención le fue proporcionada por el presidente del Parlamento Centroamericano, Manuel de Jesús Pichardo, que viene denunciando esta presunta operación. Y dijo que en febrero de 2014 él relató esta anécdota en el Senado sin nombrar a Pichardo y que en ese momento el propio Lacalle, que estaba en sala, tras pedir una interrupción, reconoció haber intervenido en un encuentro como ese que se estaba mencionando. Sin embargo, según la versión taquigráfica de aquella sesión, que hoy la República misma está incluyendo, Lacalle descartó su involucramiento en conspiraciones y dio una versión diferente sobre cuál fue su planteo en aquella ocasión. Dijo Lacalle en el Senado, textual: yo no entro en conspiraciones, simplemente en un ámbito donde hay presidentes socialistas de todos los países del mundo, dije que dos temas importantes para la lucha por la legalidad en América eran la independencia del Poder Judicial y la libertad de los medios de comunicación. ¿Cómo? ¿Cómo? Digo que tiene razón con esas dos afirmaciones. Bueno, es muy cierto. Lo que pasa es que la versión decía que estos expresidentes habían dicho que había dos ámbitos para combatir y derribar a los gobiernos de izquierda en América Latina. Uno eran los grandes medios de comunicación y otro el Poder Judicial. La versión de Lacalle sobre lo que él dijo es diferente. Es un tema sobre el cual conviene volver. Estamos trabajando a esos pero que efectos. uno podría pensar que la salida de Vázquez del día de ayer y todo lo que está en el fondo también es una reacción al libro de las periodistas. Porque, más claro imposible, ¿no? Es decir, mira la secuencia de los hechos, sale el libro las coloca a ellas como protagonistas centrales una semana entera en todas las radios y medios televisivos también, y se habla del tema, y entonces, bueno, ahí aparece la prensa de alguna manera como... Pero eso es una manera totalmente parcializada y sesgada de mirar las cosas. Volvemos a la mesa, pasamos a otros temas.